Hola, ¿qué tal están? Modelos de felicidad. Podemos pensar que la felicidad se puede valorar de muchas maneras diferentes y es cierto que todos nos hemos preguntado alguna vez ¿qué podría hacer yo para ser feliz? Esta misma pregunta estuvo también en el origen de la ética en Grecia y de la filosofía también, porque la ética es una parte de la filosofía. Los filósofos encontraron respuestas diferentes, distintas, lo cual demuestra que, como decía Aristóteles, todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, eso es indudable. Pero en cuanto intentamos aclarar cómo podemos serlo, surgen las discrepancias, las diferencias de opinión, de planteamiento, etc. Es evidente que para Aristóteles significa lo mismo obrar bien que ser feliz, o comportarse bien y ser feliz. Identificación que también hacían Sócrates y todos los éticos griegos. Por otra parte, sus aclaraciones sobre cómo podemos ser felices son diversas, muy diversas. En esta época se perfilan también tres respuestas posibles que permanecen vigentes hasta nuestra época, hasta nuestros días. En primer lugar, podríamos decir que ser feliz es autorrealizarse, o lo que es lo mismo, alcanzar aquellas metas, propósitos, fines, objetivos que son los propios de un ser humano. Entender de esta manera la felicidad se denomina eudemonismo, es lo que planteaba Aristóteles, el bienestar, la buena vida, la felicidad en definitiva. También es cierto que ser feliz, en segundo lugar, es ser autosuficiente, o dicho de otra forma, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. En definitiva, en un tercer planteamiento, ser feliz es experimentar placer y conseguir evitar el dolor. Es la doctrina que se conoce como hedonismo y es la propia de Epicuro y de los discípulos de Epicuro, en definitiva del epicureísmo como ética helenística. En cuanto al eudemonismo y el hedonismo, aparte de ciertas discrepancias sobre la naturaleza de la felicidad entre el eudemonismo aristotélico y el hedonismo epicúreo, existe también, en cierta medida, un desacuerdo de fondo en cómo llevar a cabo la investigación de la felicidad, que permanece también en nuestros días, esa dificultad. Dos filósofos sirven de ejemplo que son, como ya dije, Aristóteles y Epicuro. Aristóteles considera que ser feliz es ser hombre o ser humano en el más pleno sentido del término, de la palabra. Por esta razón se preguntará si hay una actividad que nos distingue como hombres. Ser feliz consistiría, por tanto, en ese caso, en ejercer esta actividad. Epicuro, por su parte, se preguntará qué es lo que mueve a los hombres y mujeres a obrar, porque la felicidad consistirá en conseguirlo. Para Epicuro, el placer, hedoné en griego antiguo, es lo que mueve las acciones de los seres humanos. De hecho, pues hay un fragmento de su Ética Nicómaco en la que Aristóteles dice lo siguiente, habla de lo que es propio del hombre y escribe, ¿acaso se lograría esto aclarar en qué consiste la felicidad si se comprendiera la función del hombre? En efecto, del mismo modo que en el caso de un flautista, de un escultor y de todo artífice, y en general de los que hacen alguna obra o actividad, parece que lo bueno y el bien está en la función, así parecerá también, en el caso del hombre, si hay alguna función que le sea propia. Para Aristóteles la función propia del hombre es investigar, es pensar, es razonar, es argumentar, es escribir, es leer, etc. Es pensar, en definitiva, porque tenemos una naturaleza racional. Por otra parte, en cambio, pues Epicuro en su Carta a Meneceo dice lo siguiente en relación con el bien natural. Escribe en un fragmento de la Carta a Meneceo, un recto conocimiento de estos deseos sabe, en efecto, supeditar toda elección o rechazo a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, porque esto es la culminación de la vida feliz. Y por esto decimos que el placer es principio y culminación de la vida feliz. Al placer, en efecto, reconocemos como el bien primero y con natural, de él partimos para toda elección y al llegamos juzgando todo bien con la sensación como norma. También hay que decir que Epicuro, antes de fundar la escuela del jardín, la escuela epicúrea, sobre el año 306 antes de Cristo, pues realmente pues había leído las obras de Aristóteles, no pudo ser alumno de él porque llegó más tarde a Atenas
Me refiero más tarde en el sentido de que realmente ya había muerto Aristóteles en el 322 a.C., no lo llegó a conocer personalmente, pero sí leyó sus obras, etc. Los hedonistas, en definitiva, los que siguen la escuela de Epicuro, los epicúreos, creen que la felicidad consiste en el placer y en evitar el dolor. Y por tanto, pues mientras que los eudemonistas insisten en que la felicidad consiste en la autorrealización, es lo que decía Aristóteles, en alcanzar aquellas metas que son más propias de seres humanos, lo cual proporciona placer y a veces no, porque el placer consiste en una satisfacción sensible y alcanzar determinadas metas no siempre proporciona una satisfacción de este tipo, pues diríamos que Epicuro se centra más bien en placeres moderados y necesarios como forma de conseguir la felicidad. Y sobre esto se pueden poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, una persona que cifra su felicidad en ayudar a personas discapacitadas psíquicamente no obtiene con ello una satisfacción sensible, material, y sin embargo se siente feliz. Lo que está claro para Aristóteles es que el fin último es, en el caso de las personas, lógicamente, no de los animales irracionales, la felicidad. Y así lo dice en su Ética a Nicómaco, a su hijo. Si existe algún fin, escribe, de nuestros actos que queramos por él mismo y los demás por él, y no elegimos todo por otra cosa, pues así se seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano. Es evidente que ese fin será lo bueno y lo mejor. Todos buscamos lo bueno y lo mejor, lo más satisfactorio. Realmente, pues la ética de Aristóteles plantea estas cuestiones y viene a decir que el fin último natural de las acciones humanas es la felicidad o eudaimonía, que también se puede traducir por bienestar. Porque mientras tiene sentido preguntar construir casas para qué, dinero para qué y responder para ser felices, carece sentido preguntar felicidad para qué. De todas formas, también es cierto que hay discrepancias a la hora de determinar en qué consiste, ya que unos la cifran en el dinero, otros en recibir honores. Por eso es preciso trazar los rasgos que ha de tener una actividad para que la identifiquemos con la felicidad y después buscar cuál de nuestras actividades la posee. La felicidad será para Aristóteles, por tanto, un bien perfecto, es decir, que se busca por sí mismo y no por otro superior a él, a diferencia de los bienes útiles que se buscan por otra cosa. Es un bien suficiente por sí mismo y es el bien que se consigue con el ejercicio de la actividad más propia del ser humano, según la virtud más excelente. El bien, por tanto, que se consigue con una actividad continua, constante, podríamos decir. Para Aristóteles, la vida contemplativa, la vida teorética, es la mejor. Es la que supone dedicarse a la investigación, al conocimiento, a la cultura, a la creación artística, a la producción de todo tipo de cosas, etc. En definitiva, una actividad intelectual. Porque podemos decir que las acciones que tienen el fin en sí mismas son más perfectas que aquellas cuyos fines son distintos de ellas. Por ejemplo, pasear o charlar con los amigos son acciones que se realizan por el disfrute mismo que proporcionan, mientras que ir a un lugar determinado no se hace por disfrutar yendo, sino por llegar a él. Desde este planteamiento, para Aristóteles, es importante la inteligencia teórica, que es lo más propio del ser humano y que se desea por sí misma y puede ejercerse con continuidad, ya que la satisfacción que proporciona se encuentra en su mismo ejercicio, en el ejercicio de la inteligencia. De ahí concluirá Aristóteles que el ejercicio de la actividad teórica, de la actividad contemplativa, constituye la felicidad. En cuanto a la sabiduría práctica, pues también hay que decir que el ejercicio continuo de la vida contemplativa es imposible para los seres humanos. Por eso se realizará también moralmente quien viva según su intelecto práctico, es decir, dominando sus pasiones para lograr la felicidad. Esto no significa anular las pasiones, sino encauzarlas, dirigirlas, ordenarlas algo para que no sean excesivas, etc. Y en esta tarea nos ayudarán virtudes éticas, como pueden ser también las propias de cualquier ser humano, la prudencia, la sabiduría, etc. Y éticas o del carácter. La virtud ya no ética por excelencia es la prudencia, que constituye realmente la sabiduría práctica, porque nos ayuda a deliberar bien sobre lo que nos conviene,
en el conjunto de nuestra vida, a discernir o diferenciar o distinguir al tomar decisiones entre el defecto y el exceso, por ejemplo, en una búsqueda aproximativa del término medio, que no es un término medio aritmético, como señala repetidamente Aristóteles en sus obras, y orientado a las demás virtudes. El valor, por ejemplo, será el término medio entre la cobardía y la temeridad. En ese sentido, desde la perspectiva aristotélica, un hombre que vive según las virtudes es un hombre feliz, pero para serlo necesita vivir en una ciudad regida por leyes buenas, porque el logos, que nos capacita para la vida contemplativa y para tomar decisiones individuales prudentes, sensatas, también nos habilita para vivir en sociedad. Por eso la ética exige la política. Y no hay que olvidar que en los tiempos antiguos, en los tiempos de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, etc., pues política y ética estaban integradas totalmente. En ese sentido, el aristotelismo ético se mantiene con matices, con diferencias, lógicamente, en la ética de Santo Tomás de Aquino y en la corriente por él iniciada, el tomismo. También Santo Tomás tendrá por esencial averiguar cuál es el fin último de las acciones humanas, y lo encontrará en la vida contemplativa. Pero aquí hay una serie de variaciones, porque la vida contemplativa en Tomás de Aquino, en Santo Tomás, se refiere sobre todo a Dios, y la voluntad humana tenderá a la unión con Dios, que es el bien supremo. El tomismo buscará, por tanto, el bien y el fin del hombre, más que en la metafísica, en la teología, se podría decir. También se puede entender la felicidad como autosuficiencia, o dicho en el griego antiguo, autarquía. La autarquía, que es una palabra también española. En la historia de la filosofía suele establecerse una distinción en tres periodos. El primero, el de los filósofos anteriores a Sócrates, presocráticos; el segundo, la época de Sócrates, Platón y Aristóteles; y el tercero, el periodo post-aristotélico. Este último es en Grecia un tiempo también de desconcierto político, sería el propio de las éticas helenísticas, en el que los filósofos tratan, ante todo, de averiguar qué hace a los hombres felices, cifrando en este conocimiento la auténtica sabiduría. Ahí están las escuelas de los cínicos, de los estoicos, de los epicúreos, etc., que intentaron responder a la pregunta diseñando un ideal del sabio, o un ideal de sabio. Es sabio el que sabe ser feliz, por tanto, desde estos planteamientos, y es feliz el que es autosuficiente, pero entiende la autosuficiencia de distinto modo. En el caso del cinismo, hay que decir que la palabra cínico proviene de kinikos, que significa perruno. Este es el adjetivo que las gentes aplicaban a un grupo de filósofos que, más que una escuela, formaba una corriente que se distinguía por una actitud o por una serie de actitudes. Considerar que la felicidad consiste en la libertad radical o total de un individuo frente a todas las normas y convenciones sociales y también frente a las instituciones sociales. El hombre es, según los cínicos, bueno por naturaleza y por tanto es sabio el que vive según lo natural, según la naturaleza, que desprecia las convenciones sociales y que valora sobre todo, por encima de todo, la libertad de acción y de palabra, el esfuerzo, la austeridad, somete todo a crítica, rechaza los placeres, tiene por patria al mundo entero, es cosmopolita, por tanto, y desprecia las instituciones de la comunidad política. Para ser feliz, desde la escuela cínica, es preciso bastarse a sí mismo, lo que se consigue mediante el ascetismo y, sobre todo, mediante el autodominio. Además está la escuela helenística denominada estoicismo. El término estoicismo viene de stoa poikile, que era el pórtico pintado del ágora, en el que enseñaba Zenón de Citio, fundador de esta escuela, sobre el año 300 a.C. También los estoicos creen que es sabio el que vive según la naturaleza, pero para averiguar el significado de esta afirmación, les pareció indispensable descubrir cuál es el orden del cosmos, ya que sólo así sabremos cómo hemos de comportarnos en él. Para ello recurrieron a la doctrina de Heráclito de Éfeso, que vivió entre el siglo VI y V a.C., ya que Heráclito remite todo el orden del cosmos a una razón común a todas las cosas. En este sentido, como se puede observar, estas escuelas helenísticas pues fueron realmente esenciales para entender la ética antigua después de la muerte de Aristóteles, y si nos
planteamos otra especie de hedonismo que ya surgió a finales del XVIII y principios del XIX, pues podemos referirnos al hedonismo social, que se puede denominar también el utilitarismo. El utilitarismo nace o surge en el mundo anglosajón en la época moderna. Puede considerarse como un hedonismo social, porque aunque también cree que el móvil de la conducta humana es la búsqueda del placer, considera que los hombres estamos dotados de unos sentimientos de sociabilidad, unos sentimientos sociales cuya satisfacción es una fuente de placer. Entre estos sentimientos, uno de los más importantes es la empatía, pero sobre todo la simpatía, que consiste en la capacidad humana de ponerse en el lugar de cualquier otro hombre, sufriendo con su sufrimiento, disfrutando con su alegría. Sería a la vez empatía y simpatía. La simpatía o empatía nos lleva a extender a los demás nuestro deseo de obtener la felicidad. La meta de la moral utilitarista o hedonista social consiste en alcanzar la mayor felicidad, el mayor placer para el mayor número posible de seres vivos. En ese aspecto, pues los creadores de esta corriente ética y filosófica son Jeremy Bentham y John Stuart Mill y otros. Sobre todo Jeremy Bentham introduce una aritmética de los placeres que descansa en dos supuestos. Desde su perspectiva, el placer es susceptible de medida porque todos los placeres son iguales en cualidad. Teniendo en cuenta criterios de intensidad, duración, proximidad y seguridad, se podrá calcular la mayor cantidad de placer. Y también considera Bentham que los placeres, este pensador inglés, de las distintas personas pueden compararse entre sí para alcanzar un máximo total de placer. Sin embargo, para su amigo John Stuart Mill, es evidente que los placeres no se diferencian por la cantidad, como pensaba Bentham, según Mill, sino por la cualidad, de suerte que hay placeres superiores y placeres inferiores. De hecho, hay una frase muy famosa de Mill que dice lo siguiente, que es mejor ser Sócrates insatisfecho que loco satisfecho. Los seres humanos necesitan más para ser felices que los animales. El utilitarismo de Mill ha sido calificado de idealista, porque hasta tal punto valora los sentimientos sociales como fuente de placer, que asegura que en las condiciones desgraciadas de nuestro mundo, la doctrina utilitarista puede exigir a un hombre sacrificar su felicidad para la felicidad común o por la felicidad común. Por otra parte, ya en el siglo XX prosperó una distinción importante en el utilitarismo, entre utilitarismo del acto, que exige valorar la corrección de cada acción por las consecuencias que causa o que provoca, y utilitarismo de la regla, que exige considerar si la acción ante la que nos encontramos se somete a alguna de las reglas que consideramos morales, por la bondad de sus consecuencias. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.